de cosas actuales e importantes, que es el tema de hoy día, que es hablemos de sexualidad con niños y adolescentes sin dañar ni alarmar. Bueno, en ese marco vamos a ver algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Le voy a leer una pequeña historia sobre Ana. Ana, imagina a Ana de 15 años, como muchas de nosotros podemos tener primas, hijas o amistades que tal vez tengamos por ahí que tengan esta edad, ¿no? Y ella, por ejemplo, narra que quería ser maestra. Es una joven llena de sueños. Quizás nos recuerde a alguien. Un día un rumor, una duda, una pregunta que tenía en su interior la consume, ¿no? Busca respuesta en amigas de barrio, del colegio, incluso en internet, pero cada fuente la confunde más. Ana, sin información clara ni guía, toma una decisión basada en mitos y miedos y decide iniciar su vida sexual. Queda embarazada, deja los estudios, no lleva controles y cuando nace su bebé se entera de que ambas tienen VIH. Su vida se ve truncada por una realidad que pudo haber evitado. Ana no es un caso aislado. Miles de jóvenes en nuestra sociedad, en nuestro país, enfrentan situaciones similares cada día y también esto no está lejos de Latinoamérica. Si hubiera tenido información sobre sexualidad, posiblemente en el caso de Ana la realidad hubiera sido distinta. En ese marco, una educación sexual o una educación sexual integral, la ausencia de esta información a través de esta educación, pues va a truncar muchas realidades y sobre todo no nos va a dar herramientas para esta población para que puedan tomar decisiones asertivas, ¿no? Entonces, lo que queremos, lo que tenemos que preguntarnos es qué futuro queremos para nuestros jóvenes, ¿no? ¿Qué futuro o qué oportunidades y cuántas decisiones informadas tenemos en esta población? En realidad, nosotros tenemos que cambiar ese si hubiera por brindar educación sexual en cualquier contexto que nos encontremos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es esas herramientas, poder plasmarlas en la población que más nos necesita, que son las niñeces y las adolescentes. Bien, en ese marco entonces vamos a ver que existen muchas problemáticas, como hemos visto el caso de Ana, tanto en niñeces como adolescencias en el Perú. Y vemos aquí, por ejemplo, una encuesta de Grade del 2024 que demuestra que el embarazo adolescente es la principal barrera de interrupción escolar y perpetuación de pobreza en niñas rurales indígenas peruanas, aquí en nuestro país. Y ahí vemos en la encuesta que nos dice la violencia psicológica de pareja en adolescentes entre 15 y 19 años llega a casi la mitad, 43,6%. ¿Qué significa esto? Significa que se está normalizando y está perpetuando todavía la tolerancia, la alta tolerancia a la violencia psicológica de tipo humillación, tipo insultos, ¿verdad? Y además que la población que más se embaraza se encuentra en zonas rurales, indígenas peruanas, donde sabemos que hay una brecha de acceso a la educación, de acceso incluso a la salud, ¿no? Y también que el porcentaje de maternidad en adolescentes con nivel primaria únicamente está llegando a un 40,3% según ENDES del 2024. Entonces, la realidad es esta. Entonces, en esa realidad nosotros nos preguntamos qué tenemos que hacer. Bueno, para empezar, es importante sentar las bases de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a abordar la educación sexual, tengo que comprender qué es la salud sexual. En ese marco, la OMS nos lo dice muy claro, ¿no? Es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad y no solamente ausencia de enfermedad o ausencia de disfunción, ¿no? Y esta misma requiere un enfoque positivo, respetuoso, que permitan experiencias seguras y placenteras que sean libres de coerción, discriminación y violencia. Un momentito que por aquí hay un poquito de ruido.
Bien, entonces en esa línea de saber definiciones básicas como esta, encasillamos aquí o traemos a colación aquí la educación sexual, que es lo que la mayoría de nosotras y nosotros debemos estar preparados para, ¿no? Para atender a esta población en el contexto que nos encontremos, ¿no? Entonces, la educación sexual es un proceso mismo de enseñar, de enseñanza-aprendizaje de muy alta calidad que nos acerca para que nosotras de alguna manera tengamos amplia variedad en temas relacionados con la sexualidad. Entonces, he resaltado la sexualidad en ambos conceptos de salud sexual y educación sexual porque es importante entender la sexualidad, porque de lo contrario vamos a seguir arrastrando mitos, tabúes, y lo que necesitamos aquí es deconstruir algunos conceptos o tal vez ideas que nos han sido connotados de nuestros ancestros, papás, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, esa educación tiene que ver con esto, con todo lo que tiene que una variedad diversa de la sexualidad, con la salud reproductiva, donde vamos aquí a explorar valores, creencias que están relacionados o vinculados a estos temas de la sexualidad, ¿no? Entonces, a la educación sexual nos ayuda a que las personas obtengan herramientas, escuchen bien esta palabra, herramientas, que éstas en algún momento de su transitar de su vida, de su sexualidad, van a ser necesarias para que estas puedan manejar esta vinculación o esta relación, tanto con estas personas mismas o en torno a parejas, amistades, vínculos familiares y también con su propia sexualidad. Es decir, la educación sexual y la salud sexual se enmarca y se relaciona mucho con lo que nosotros entendemos con la sexualidad. Y cuando nosotros hacemos tal vez preguntas en colegios, yo trabajo en colegios, en talleres con padres, en talleres con adolescentes, y uno pregunta, ¿qué es la sexualidad? Y lo primero o lo que más concepto tienen sobre sexualidad es todo lo relacionado con sexo, ¿no? O la relación coital. Pero en realidad la sexualidad es un todo, no es una pequeña parte donde lo relacionamos solo con lo coital, sino que es todo en sí. Y nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo nosotros empezamos a desarrollar nuestra sexualidad? Y entonces ahí cuando preguntamos, algunos nos dicen en la adolescencia, en la etapa reproductiva, ¿no? Y lo cierto es que desde que nacemos, incluso desde el vientre de nuestra madre, nosotros ya estamos hablando de sexualidad. Estamos hablando, por ejemplo, de qué sexo será, si será hombre, si será mujer, qué ropita le vamos a comprar, ¿verdad? Entonces el ámbito psicosocial o social del sexo ya lo estamos hablando desde ahí. Y desde las infancias vamos a ir hablando en las niñeces, adolescencias, en todas las etapas de vida, juventud, adulto, adulto mayor, hasta que morimos. La sexualidad es algo inherente que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. ¿Ok? Y entonces, entendiéndose de esta manera, yo no solo puedo hablar de sexualidad en adolescencias o en etapas en edad reproductiva, no, sino que estoy hablando también de sexualidad en en, en niñeces. Si apagamos el audio, por favor, para concentrarnos. En niñeces, estamos hablando de sexualidad en infancia, estamos hablando de sexualidad en adultos mayores. ¿Y por qué lo traigo a flote estos temas? Porque a veces cuando queremos hablar de sexualidad en la tercera o en la adultez mayor, estamos diciendo, no, pero ¿por qué? Si ellos ya pasaron la etapa reproductiva. No, la sexualidad abarca todas las etapas de vida, por lo cual es un concepto que no debemos desligar de la salud sexual, de la educación sexual, que es lo que justo tenemos que abordar poco a poco en esta temática, ¿no? Entonces, la sexualidad es un constructo, no es algo fijo. La sexualidad se va construyendo, depende de las etapas donde hemos vivenciado, y esto puede irse modificando de acuerdo a cómo vamos a desarrollar y acumular experiencias. Y esta se vincula en varias dimensiones, ¿no? En las dimensiones biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y éticas. Antiguamente, por ejemplo, la sexualidad estaba enmarcada solamente en el aspecto biológico, es decir, nos hablaban de reproducción, nos hablaban del sistema reproductor femenino, masculino, y ahí se quedaba. Eso era la sexualidad. Felizmente, poco a poco esto ha ido eh,
obteniendo pues mucho más dimensiones como la psicológica, ¿no? Viendo qué es cuál es lo que pasa o qué es lo que pienso yo con respecto a lo que siento, a los cambios que puede haber en mi corporalidad, ¿no? Y también sociocultural. Si hablamos de la sexualidad a nivel de la dimensión sociocultural, no va a ser lo mismo, por ejemplo, en la época que las mujeres no podíamos votar, y lo que se marcaba en esa época la sexualidad, que era un tabú, no se hablaba de sexualidad, era algo punitivo, sucio, incómodo, ¿no? Ahora también, pero poco a poco hemos ido tratando de abrir campo a esta dimensión sociocultural y hoy por hoy vemos que la sexualidad de poquitos empieza a abrirse a lo que realmente concierne la palabra sexualidad, ¿no? Y también lo espiritual, ¿no? La ética, qué está bien, qué está mal, en qué creo yo, qué es lo que para mí me funciona, creer en qué, ¿no? Y dentro de lo ético, en saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es lo que me va a mí a decidir si voy a hacer una acción o no voy a hacer una acción. ¿Sí? Y estas dimensiones son como aquellas, imaginemos que la sexualidad es como nuestra casa y las dimensiones son como una ventana por donde van a ingresar información de estos 5 dimensiones que acabamos de mencionar. Al ingresar la información, dependiendo en qué etapa nos encontremos, se va a dar el constructo de nuestra sexualidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se construye nuestra sexualidad? Sí, pero en cada etapa esto puede ir cambiando porque vamos a entrar más conocimiento de las dimensiones que vayamos adquiriendo a lo largo de la etapa de nuestra vida, ¿no? Y la sexualidad tiene que ver con el sexo, nuestra identidad de género, orientación sexual, nuestro placer, la reflexividad, etcétera, ¿no? Es decir, va a ser una serie de formación de procesos que van a dar como consecuencia un constructo. Y esto, por supuesto, nos va a dar manifestaciones en nuestras vidas, es decir, cómo la sexualidad a través de estos constructos de las entradas de información de estas dimensiones se va a expresar en mi sexualidad. Por ejemplo, si yo tuve el constructo de mi sexualidad a través de dimensiones adecuadas, donde no me prohibieron, no me dijeron que si yo me toco los genitales por curiosidad cuando soy infante, nadie me dijo que esto es sucio, nadie me ha prohibido, nadie me ha castigado. Entonces, probablemente, si hemos tenido una educación sexual adecuada, probablemente nuestras conductas vayan en marco a esto, ¿no? Mis afectos también, mis deseos también. Si yo he tenido una adecuada educación sexual, mis deseos no tendrían esa carga de estigma, esa carga de vergüenza, de miedo, ¿no? Entonces, pero si fuera lo contrario, ¿no? Si a mí más bien me dijeron, no, en esta casa no solo es sexualidad o la sexualidad es algo sucio, entonces probablemente mis deseos se habían truncado, mis conductas también, por estas manifestaciones o experiencias que yo he vivido. Igual mis pensamientos, ¿qué pienso yo sobre mí en torno a mi sexualidad? De pronto yo digo, no, mi sexualidad, las partes íntimas lo veo como algo sucio o no, es algo natural, es algo que lo debo cuidar, ¿no? Van a depender mucho de cómo hemos vivenciado la sexualidad. Por ende, hablar de sexualidad es un eje central que debemos tenerlo presente cuando abordemos poblaciones como niñeces, adolescencias y en realidad en todas las etapas de vida, ¿ok? Em, Se escucha abajo. A ver, déjenme ver. Ahora, ¿cómo está el audio? Por favor, me confirman. Te acaba de alzar un poco más el volumen, docente. ¿Está mejor? Sí, efectivamente, un poco mejor. Muy amable, muy amable. Entonces, hablábamos de que existen estudios donde nos van a hablar de la efectividad de la educación sexual en adolescentes, en incluso algunos estudios en niñeces, ¿no? Y aquí lo que he resaltado, pues este estudio, por ejemplo, de efectividad de los programas de educación sexual y reproductiva en adolescentes, nos dicen que ha permitido aumentar los conocimientos de los adolescentes en temas de salud sexual, salud reproductiva, y por tanto se corrobora la efectividad. Y así como estos estudios, bueno, yo les voy a dar una pasada nada más a todo esto porque sería llevar mucho tiempo revisarlo cada uno. Por ejemplo, en esto, ¿no? Estudios de efectividad de la educación sexual en adolescentes, de la educación integral de la sexualidad, el EIS, con evidencias y hallazgos. ¿Qué nos dice este estudio? Nos dice que la EIS o la educación integral en sexualidad empodera a adolescentes y jóvenes para adoptar comportamientos sexuales saludables.
Y esta misma tiene efectos positivos tanto en su comportamiento dentro de la sexualidad y van a contribuir a disminuir la iniciación sexual temprana, que tantos padres a veces nos dicen, no, es que mi hijo si le dan educación sexual, entonces le están incitando a que inicie la actividad sexual más pronto. No es así, ¿no? La evidencia nos dice que al contrario, disminuye, nos ayuda a contribuir a la disminución de la iniciación sexual temprana, a disminuir el número de parejas sexuales, las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Y la incidencia de embarazo no intencional, VIH, etcétera, ¿no? ITS y demás, ¿no? Entonces, la evidencia nos dice otra cosa de lo que los mitos o las creencias nos dicen en la realidad peruana, ¿no? Ahí tenemos otro resultado, por ejemplo, vamos a ver aquí, reducción de incidencia de conductas sexuales de riesgo, 51%, más del 50%, ¿no? De resultados positivos en cuanto a reducción de incidencia de factores de riesgo. Y así hay mucha información que nos lleva y nos encamina a decir que esto sí funciona. También en la población niñas y niñas, donde nos habla, por ejemplo, la Asociación Mundial para la Salud Sexual nos dice que se deben afirmar en este abordaje de la educación sexual para fundamentarlo en derechos humanos, entendiendo esta sexualidad como un elemento crucial en la etapa de vida del ser humano, ¿no? Que debe estar presente en toda etapa de vida, incluido las niñeces, ¿no? Esta es una investigación donde se hizo revisión bibliográfica de muchas investigaciones para lo que era en torno de la educación para la sexualidad en la etapa infantil y en la adolescencia, donde los resultados, uno de los resultados de que yo he resaltado aquí es, por ejemplo, que los padres son conscientes de que es su responsabilidad brindar educación sexual a sus hijos en la etapa de infantes y adolescencias también, ¿no? Pero también es importante destacar algo que los padres transfieren responsabilidad a las madres y las madres viceversa a sus padres, ¿no? Entonces, estos hallazgos que se han encontrado en este estudio en las niñeces y adolescencias nos dicen que los padres suelen proporcionar información superficial, ¿no? Que podría no tener ningún impacto en el cambio de comportamiento que sí se da, por ejemplo, cuando aplicamos la ESI en adolescencia, ¿no? Entonces, esto es como para evaluar que también nosotros es importante tener en cuenta abordar en las niñeces la educación sexual, ¿no? Y también la ESI nos dice, ¿no? Si, por ejemplo, se aplica la ESI en salud pública, vemos que el uso de métodos anticonceptivos con la educación sexual integral llega a un 82%, según UNESCO. O el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Sin ESI podría llegar a un 44%. O el retraso del inicio de la vida coital podría llegar a un 71%, según la OMS, el 2023. Es decir, por donde lo veamos, es positivo la educación sexual integral y ahí están los estudios, hay muchos más estudios, por supuesto, yo les he traído algunos allí para que ustedes lo vean. Entonces, nuestro objetivo debe ir encaminando a este proceso de desarrollar competencias. ¿Para quién? Esas herramientas que decíamos o esa mochila de herramientas para la población vulnerable, para niñeces y adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se quiere es que ellos comprendan su proceso de tanto a nivel biológico, mental y sociocultural, y que además, después de comprender, vivan su sexualidad de una manera saludable, responsable, y que esto vaya acorde con la etapa, de cada etapa de desarrollo de las personas que se va a abordar, ¿no? No es que yo la voy a impartir educación sexual de, por ejemplo, prevención o métodos anticonceptivos a un grupo poblacional, por ejemplo, de 6 años. O sea, no tendría sentido. Va a tener que depender en qué etapa de desarrollo se encuentra para poder abordar la educación sexual, ¿cierto? En esa línea, entonces, nosotros vamos a ver que hay que ir desestructurando un enfoque del miedo, ¿no? Es decir, vamos a educar y lo tradicional es que uno educa desde el miedo. Y un ejemplo clásico, y si ustedes tienen algún otro ejemplo, me lo mencionan por el chat, por ejemplo, dice, ¿no? Si tú no te proteges con preservativo, entonces mira, te va a dar una enfermedad venérea, y mira, la palabra venérea ya es estigmatizante, te está implicando miedo, ¿no? Podríamos decir infección de transmisión sexual, por ejemplo. Pero bueno, si vamos en esa mirada de alarmar o de generar miedo, yo digo, oye, no tengas relaciones sexuales porque si no te vas a contraer o te vas a contagiar, otra palabra estigmatizante, del VIH, ¿no? Y te vas a morir. Entonces, este tipo de educación influenciada por el miedo se ha visto que no tiene resultado.
al contrario, ¿no? Entonces, históricamente vemos que esa educación con matices de miedo, de alarma, no dan resultado, ¿no? Y en torno más bien nosotros tenemos que ir desestructurando los tabúes, las dudas, la desinformación que hay en torno a cuestiones como, por ejemplo, de preguntas como si es adolescente, ¿no? ¿Qué métodos existen para poder protegerme? Pero también desde el autoconocimiento, es decir, cómo funciona mi cuerpo en cada etapa de vida y qué es lo que está pasando conmigo. Entiendo, comprendo, me conozco y por ende cuido mi cuerpo, ¿ok? Desde esa perspectiva. Entonces el enfoque tiene que ir más dirigido hacia la comprensión, el enfoque de salud y bienestar tiene que ir más hacia el autoconocerse, más hacia la parte de valores, de proyecto de vida, ¿no? Y de esa manera también podemos ir naturalizando lo que a lo largo de la vida se nos ha ido estigmatizando o colocando barreras para la comprensión de conceptos como, por ejemplo, cuestiones como que es la vulva, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen vulva, y llamarlos con otros nombres, ¿no? O si hay curiosidad en etapas muy tempranas como los infantes, por ejemplo, dar respuesta en términos y lenguaje sencillos para la edad, ¿no? O preguntar por qué tienes esa duda, de dónde has sacado esa pregunta, ¿no? Es decir, tenemos que ir despejando las dudas de nuestras niñeces o adolescencias de acuerdo a cómo va a presentarse las preguntas que ellas tengan que hacer o ellos tengan que hacer. Y si no hubiera preguntas, podemos ingresar también dando información, por supuesto que también, ¿no? Hay muchos chicos y chicas por timidez no preguntan, pero es importante ir abordando de acuerdo a las etapas porque estas herramientas van a ser necesarias en algún punto del desarrollo de su sexualidad de las personas, ¿no? Entonces, lo que se quiere es fomentar una actitud científica y racional sobre lo que es nuestro cuerpo, sobre cómo funciona, sobre para qué sirve y normalizar digamos, cualquier inquietud que pueda tener la adolescente o en las infancias, ¿no? Tratando de despejar estas dudas y si no se conoce sobre digamos, esta duda, pues se puede decir si eres un padre o si eres un educador incluso, pues vamos a investigar y luego daremos respuesta a esto, ¿no? Entonces, el enfoque tiene que ir desde esa perspectiva, no desde el miedo, sino más bien desde la normalización, desde poder centrar la prevención de la asertividad, la identificación rápida, precoz de ciertas situaciones de vulneración de derechos, también desde el aspecto de comprender para qué existe partes de nuestro cuerpo, así como sabemos para qué existe la boca o los ojos y todos los sentidos, también tenemos que entender que los órganos genitales también tienen que ser conocidos por toda la población y explicados para qué sirven y no debería generar tabúes, ¿no? Más bien debería generar conocimientos para protegernos en algún punto de nuestra vida, ¿no? Entonces, el poder del lenguaje científico en consulta. Cuando estamos abordando, ya sea en charlas, consultas, en donde quiera que tú estés abordando una población, es importante tener precisión en términos que vamos a ir abordando. Por ejemplo, se suele confundir o llamar nombres de algún tipo de la anatomía por otros que no debería ser, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, si ustedes tienen algunas otras palabras, me lo mencionan. Al coito se le suele decir hacer el delicioso, es un eufemismo en realidad, hay disfemismo también, que puede ser otra palabra más grotesca, al pene llamarlo pajarito, ¿no? A la vulva, puchaina y así, ¿no? Entonces, esto lo que genera en las infancias y en las niñeces o adolescencias es confusión, ¿no? Y si queremos enmarcarlo en la mira de prevenir abusos, por ejemplo, estamos confundiendo, ¿no? Entonces, lo que se quiere más bien llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Hay que ser muy precisos cuando hablamos de anatomía. Y también de esa forma vamos a ir desmitificando a los genitales o parte de las zonas genitales, por ejemplo, como que es algo sucio, ¿no? Se suele
ver o connotar este tema de suciedad a los órganos genitales de mujeres y varones, ¿no? Entonces, lo que se tiene que enseñar que las partes del cuerpo en realidad son funciones que van a tener ciertas partes como miccionar, como la función de reproducción, ¿no? Cómo se puede sentir incluso placer, de acuerdo a las edades podemos abordar la temática, por ejemplo, las adolescencias, ¿no? Y desde ese marco, por ejemplo, si nosotros abordamos desde las infancias, lo que queremos es, por ejemplo, ver qué es lo que pasa en esa etapa de esta población. De 0 a 5 años, siempre tenemos que ver qué hechos claves o hitos psicosexuales, según Sigmund Freud, por ejemplo, que nos dice que puede haber en estas etapas de 0 a 5, en realidad de 0 a 1,5 años, ¿no? Este placer por la succión, ¿no? Succión del pezón, por ejemplo, ¿no? En los niños o niñas, ¿no? Y luego ya viene la exploración corporal, esta curiosidad de las infantes que se tiene, ¿no? La parte de la identidad y la curiosidad por los genitales mismos y los límites de corporalidad, ¿no? Cuando decir no, se le debe enseñar cómo se llaman las partes de los genitales, cuando identificar a la mamá o al papá que hace el aseo y nadie más debería tocar las zonas de los genitales, por ejemplo. Entonces, este abordaje nuestro tiene que ver más con explicar a los cuidadores, en este caso padres, tíos o quien esté a cargo de cuidado de los niños y niñas, para que esta conducta, digamos, vaya en pro de la normalización y no más bien del tabú, ¿no? De poder educar, de poder enseñar, de poder hacer que nuestras niñeces pues reconozcan la autonomía corporal, pero también saber reconocer los peligros que se puedan presentar, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, ir entrenando a los niños a decir no ante algunas caricias incómodas de personas, incluso que podrían ser familiares, ojo, y también a que ellos sepan o ellas sepan quiénes pueden tocar su cuerpo, por ejemplo, por un tema de higiene, ¿no? Si vamos avanzando las etapas, ya hablamos de la niñez intermedia de 6 a 11 años, por ejemplo, aquí ya tenemos que hablar, por ejemplo, de la privacidad y la intimidad, ¿no? Generalmente aquí aparece este tema de pudor, me tengo que vestir, ¿no? Ya no ando desnudo, tal vez como pasa en etapas más tempranas, ¿no? A realizar la importancia de realizar la higiene, a vestirse sin supervisión constante. Va a haber cambios puberales, ¿no? La menarquia, la telarquia. En realidad, la telarquia, el botón mamario, podría aparecer en esta etapa también. La socialización, también a la exposición temprana de contenidos, por ejemplo, en esta etapa están muy expuestas a contenidos digitales, ¿no? Un ejemplo clásico es la pornografía. Hay que tener mucha precaución, pero sobre todo información a los padres o cuidadores de estos peligros que podrían haber o estos riesgos, ¿no? Entonces, nuestro abordaje aquí tiene que haber un abordaje anticipatorio, no esperar que el daño suceda para recién abordar, al contrario, ¿no? No esperar que llegue la menstruación, por ejemplo, para recién abordarla, al contrario, hablar de la menstruación y que esta persona ya tenga las herramientas y sepa qué cambio va a ocurrir en su cuerpo y no tenga miedo, no se alarme cuando llegue la menstruación, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, el que las personas vivan su sexualidad o su transitar de su sexualidad con miedo debido al desconocimiento. Y en cuestiones, por ejemplo, de también poder validar y proteger la intimidad, ¿no? Fomentar la autonomía y sobre todo el autocuidado en base a, por ejemplo, a la higiene genital en hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también se podría hacer en esta población, por ejemplo, talleres sobre autoestima, usar racional o críticamente en las tecnologías, identificar fuentes confiables, en caso de cuidadores, por ejemplo, poner límites en las redes sociales, ¿no? A veces los celulares podrían ser como la nana, lo más fácil, le das el celular y ya no te molestan los niños, ¿no? Pero en realidad no sabemos más allá los peligros o los riesgos a lo que estamos dándole cuando damos un dispositivo a temprana edad, ¿no? Y bueno, en la adolescencia es crucial aquí porque
aquí va a haber muchos cambios, ¿no? A nivel biológico, mental, sociocultural, en todo sentido, ¿no? Y aquí básicamente se da la consolidación de la orientación afectiva, la aparición de la atracción mutua o decisiones de iniciar una vida coital. En esta etapa sí que van a marcar una etapa crítica de lo que es la maduración de la personalidad, y la idea es que aquí estos adolescentes, esta población ya se encuentre con toda esa mochila de herramientas para que no ocurra riesgos aquí dentro de la vivencia de su sexualidad. Pero ¿por qué resaltamos dentro de la adolescencia estos riesgos? Porque la adolescencia, si nosotros vamos a ver la madurez de la corteza prefrontal, que es la encargada de tomar decisiones asertivas, de controlar mis impulsos, de planificar a largo plazo, pues vamos a ver que esta se va a desarrollar desde los 5 años y termina en madurar a los 20 años. Es decir, si estamos empezando la adolescencia, pues esta región de la corteza prefrontal aún está inmadura. Por eso vamos a ver adolescentes todavía que son impulsivos, no tienen una toma de decisión asertiva, ¿no? No hay una planificación a largo plazo. Y como tarda en desarrollarse, tarda en madurar esta corteza prefrontal, es decir, donde termina de madurar, tiene relación con la mielinización cerebral, y por ello tenemos que tener en cuenta cuando abordamos esta población, ¿no? Que necesitan mucho más énfasis para poder ayudar a comprender, a transitar todas estas vivencias, pero sobre todo ir enmarcando ya, dándoles herramientas en cada etapa de vida, sobre todo en esta etapa de adolescencia, ¿no? Y básico, ¿no? Si tú abordas, por ejemplo, adolescencia, tienes que abordar de consentimiento. Y el consentimiento tiene que ver con el fries o el fries, como le quieres decir. Y tiene que ver que tiene que ser un consentimiento libre, es decir, si tú dijiste no, pues es no. Y, o si dijiste sí, es sí, pero ese sí no tiene que ir de la mano con una coerción, amenaza, ¿no? Nada, tiene que ser libre, tiene que ser reversible también. Yo puedo decir sí, pero ¿sabes qué? Ahora ya cambié de opinión y puede ser no, es válido. Y tiene que ser informados. Debo saber qué consecuencias tiene si yo digo sí y qué consecuencias tiene si yo digo no. Tiene que ser informado y tiene que ser entusiasta. ¿Qué significa? Que yo digo sí, sí quiero, pero no puedo decir, ah, bueno, está bien, ¿no? Ya pues, ¿no? Tiene que ser un sí realmente entusiasta, ¿no? A esto se refiere a los fríes y específico, ¿no? Es decir, si yo digo sí, por ejemplo, en la adolescencia para un beso, esto no implica que es un sí para un coito, ¿no? Entonces tiene que ser específico. En ese marco se habla mucho del abordaje, por ejemplo, en adolescencia, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestras intervenciones tienen que ir a nivel profesional para ver todo lo que es en entornos, por ejemplo, en lo que es adolescencia, en salud mental, salud sexual, salud reproductiva, ¿no? Por ejemplo, abordaje de lo que implica el cuidado, el autocuidado, el evitar un embarazo también por ahí, ¿no? Y la consulta y el abordaje en la población adolescente, por ejemplo, debe ser desde el profesional libre de prejuicio. Yo no puedo decir si un adolescente viene de 16 años o de 15 años y me dice, quiero preservativos, y yo no puedo ser prejuicioso o prejuiciosa y decirle, no, ¿cómo es posible que estés utilizando preservativos? Debería estar estudiando. No, ¿no? Sino que tenemos que ir desde la educación, ¿no? Porque la idea es nosotros generar confianza, este vínculo con el usuario o adolescente, como lo quieras llamar, hacer uso de preguntas abiertas, cerradas, hacer uso de lenguajes no verbal y verbal, cuidar mucho en el lenguaje no verbal cuando abordemos, ¿no? A nuestros adolescentes, porque un lenguaje no verbal negativo, por ejemplo, yo puedo estar abordando a un adolescente y de pronto estoy viendo el reloj, o de pronto pongo una cara de asombro cuando me dice que tiene 10 parejas sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas tan pequeñas pero importantes son vitales cuando uno aborda en la consulta a esta población adolescente. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay muchos retos, en realidad, para abordar. En realidad, la temática es muy larga, que van a abordar justo en el curso integral que se viene. Pero justamente existen muchos retos que tenemos que tener en cuenta dentro del abordaje en educación sexual, ¿no?
Por ejemplo, vamos a tener que ver también unos retos todavía pendientes, como es el abordaje de ante una ausencia de educación sexual, ¿no? Afluyen muchos riesgos como el consumo de la pornografía, ¿no? O ir reconstruyendo de parte de los profesionales, por ejemplo, eh, juicios o, digamos, tonos de prejuicios que podrían haber en torno a la sexualidad. Para eso hay que ir preparándonos, hay que capacitarnos como ahora lo estamos haciendo. Entonces la comunicación tiene que ser asertiva siempre, tiene que ser me importas tú, te escucho a ti, ¿no? La escucha activa. Entonces es importantísimo abordarlo esto desde la temática, desde el educador, pero también desde la población donde pues vamos a ver que en todo el transitar hay mucho riesgo y un problema de salud sexual ya lo hemos visto, no son las ITS, embarazos no deseados, etcétera, ¿no? Entonces, las intervenciones tienen que ir desde eso, ¿no? Desarrollar habilidades cognitivas en el adolescente, la negociación de límites corporales, el decir no asertivamente, identificar formas de detectar rápidamente ansiedad que puede estar vinculado a autopercepción, ¿no? De su propio desarrollo físico, por ejemplo, o incluso, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al perfil, si por ejemplo eres un psicólogo o psicóloga, evaluar a nivel psicológico, ¿no? Si hay cuadros de, por ejemplo, de traumas, ¿no? Traumas que pueden ser por violencia sexual, traumas por diversas cuestiones en estas etapas de adolescencia también. Entonces, las intervenciones tienen que ir orientadas también de acuerdo a nuestro perfil, pero también de acuerdo a lo que enmarca la educación, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí he querido darle esta entrada para lo que es el abordaje de hablar de sexualidad sin alarmar, sin miedo, ¿no? No sé si hay preguntas, dudas que puedan haber cotidianas que a veces nos pueden pasar en nuestro medio, en nuestro círculo familiar o de amistades, incluso en nuestra población que ya estamos abordando, ¿no? Quisiera saber si hay preguntas, dudas sobre esta temática y si ya se han inscrito al curso que se viene pronto en CPSEC, que abarca justamente la educación sexual, ¿no? Que es un tema fundamentalmente importante que no se lo pueden perder en realidad. A poder educarnos constantemente nos tiene siempre en la palestra poder estar preparados para abordar estas poblaciones, ¿no? Y además de eso, por ejemplo, cuando en mi experiencia clínica, cuando abordamos talleres de adolescentes, por ejemplo, las preguntas típicas que a veces te vienen por desconocimiento es que si mi novia, mi enamorada puede quedar embarazada si yo le doy un beso, por ejemplo, ¿no? Entonces puede causar gracia, pero esas son preguntas que hacen nuestros adolescentes, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, haciendo un análisis rápido, de que hay desinformación en torno a lo que es la salud sexual, la sexualidad en torno a ello, ¿no? Por acá Jessica nos dice, para un adolescente de 15 años ya tiene pareja y su pareja de 16 ya le habló, Aceite de magnesio, el magnesio. y su pareja de 16 ya le habló de iniciar su vida sexual. Entiendo que no hay que prohibirla, sino guiarlos. Claro, cuando un adolescente, lo que pasa es que un adolescente cuando viene con esas dudas, hay que hablarle en qué consiste la relación sexual, porque muchas veces quieren tener relaciones sexuales porque le han dicho, le han contado que se van a sentir lo máximo, ¿no? Pero en realidad no necesariamente esto va a ser así. Entonces hay que explicarle, hay que educarle primero en qué consiste la relación sexual o por qué tienes esa duda, ¿no? O de pronto ya tiene experiencia con su pareja y de pronto sí quiere tener relaciones sexuales, porque a un adolescente, si uno le dice, no puedes tener relaciones sexuales, esto no te garantiza que el adolescente vaya efectivamente a no tener relaciones sexuales. Lo va a tener quieras o no quieras como educador o familiar que le está diciendo esto. La idea es que el adolescente sepa que las relaciones sexuales podrían tener consecuencias, que las relaciones sexuales, definir qué es la relación sexual o qué es lo que busca con la relación sexual.
Y además, después de darle esta información, decirle que hay herramientas para evitar un embarazo no planeado. Y por supuesto, un adolescente nunca va a estar preparado todavía para tener un bebé. Los adolescentes en una relación no están preparados ni psicológicamente, ni físicamente, ni socioculturalmente. Entonces, desde esa mirada tenemos que enfocarlo, ¿no? ¿Cómo podemos abordar ahora la ESI con los nuevos lineamientos que la reducen a un enfoque meramente biológico? Nos dice Bri. Muchas gracias de antemano. Excelente. Bueno, ustedes saben que los lineamientos pues se han cambiado, ¿no? Los lineamientos ya no, se ha anulado completamente la educación sexual integral y ahora es una educación sexual basada en, en lo biológico, en la ética, ¿no? En conocimientos científicos. Y sí, ciertamente, como dice Bri, ¿no? Como dice Bri, nos han reducido un poco el enfoque meramente a lo biologista, pero esto no quita que nosotros sigamos trabajando con los enfoques de la ESI, o sea, tenemos que introducir igual en nuestro abordaje con adolescentes, yo lo estoy haciendo. Claro, el nombre está ahí, ya no manejamos la ESI como tal, ahora manejamos estos nuevos lineamientos, pero nos tenemos que adecuar a estos nuevos lineamientos y en base al conocimiento, enfocarlo e ir redireccionando para que ese bienestar en la vida de las adolescentes o las etapas que estamos abordando sean al final el objetivo que queremos con la ESI anterior y con esta, que es un bienestar en su vida sexual y en su sexualidad, libre de estigma, libre de prejuicios, sin miedos, ¿no? Sin tabúes, ¿no? Y que sea plena, que ese es el objetivo del abordaje, ¿no? Em, listo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Redmi nos dice, me preguntaron cuándo un adolescente toma las pastillas del día siguiente seguido, ¿qué puede ocasionar? Ah, muy buena pregunta, Redmi. Bueno, las píldoras de emergencia no son un método anticonceptivo, eso de primer plano. Las píldoras de emergencia son eso, se usan de emergencia en ciertas ocasiones donde se rompió el preservativo, donde de pronto me olvidé tomar el anticonceptivo, estoy en riesgo de embarazo, o no tomé anticonceptivo y tengo riesgo de embarazo, ¿no? Se toma allí. Ahora, ¿qué pasa si yo te lo cuento el caso de una paciente? La paciente había venido porque tenía cólicos abdominales, pélvicos, ¿no? Y tenía spotting, que es el manchado, el sangrado muy, muy goteado, o sea, muy, muy así tipo gotas de color marrón. Y cuando se hace la anamnesis, ella me dice que estaba tomando la píldora de emergencia todos los días, casi todos los días, porque casi todos los días tenía relaciones con su pareja. Esto era casi interdiario y cada vez que tenía relaciones interdiario se tomaba la píldora de emergencia después de tener relaciones sexuales. Y ya llevaba como 21 pastillas de emergencia tomadas. ¿Qué ocasiona? Puede haber una alteración en cuanto al eje hipotalámico hipoficiario. Significa que para que las mujeres puedan ovular hay un sistema del eje hipotalámico hipoficiario que estimula, ¿no? A través de este eje, pues que se ovule, luego si no hay ovulación, pues cae el endometrio, se forma el endometrio y si no hay un embarazo, cae el endometrio y a lo que nosotros llamamos la menstruación. Pues todo esto, este eje se desbarata, ¿no? Y produce esos sangrados atípicos, ¿no? Entonces eso es contraproducente, no debería hacerlo así, ¿no? Se podría tomar 2 o 3 veces al año, por ejemplo. Luego nos dice Jessica, si un niño, a ver, si un niño de 8 años observa una situación sexual entre sus padres, ¿cómo abordarlo? Bueno, una situación como la que presenta Jessica es muy interesante porque al observar una situación sexual entre sus padres teniendo relaciones sexuales puede considerarse un trauma, ojo, un trauma por ver en una situación en la cual el niño de 8 años no estaba preparado. Incluso puede necesitar un abordaje psicológico, es más, debería, para ser abordado ya si es que los padres no tienen las herramientas, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta cuando vemos estas situaciones, ¿ok? Porque esto va a marcar su vida, si es que no es abordado por psicología, puede marcar su vida por un tema de trauma en sí, ¿te acuerdan las dimensiones que yo les mencionaba en cada etapa de vida? Pues imagínense a los 8 años ver esta escena
definitivamente ese constructo de la sexualidad va a estar marcado por ese trauma de ver a sus padres teniendo relaciones sexuales y él no se explica por qué o cómo está sucediendo esto, no tiene la noción de. Entonces es importante este hecho que sea abordado por psicología para, ¿no? Es, que sea explicado, contenido con esta especialidad y además pues que este constructo no se vea vulnerado por este hecho, ¿no? Sofía dice, muchas gracias por la ponencia. Quería preguntar cómo se aborda la educación sexual en el caso de personas con autismo, ¿cómo se aborda? Ya que en algunos casos podrían no sentir de la misma forma que en las personas neurotípicas por la hipersensibilidad. Sí, en realidad estas cuestiones digamos, de algún tipo de discapacidad, en este caso neurodivergentes, o en el caso de autismo que tú mencionas, sí, hay un requerimiento especial definitivamente, ¿no? Primero hay que hacer un diagnóstico para ver el diagnóstico definitivo del paciente, ¿no? Y el abordaje tiene que ser individualizado. Es más, cada abordaje de cada persona es individualizado, o sea, no hay un esquema general que voy a utilizar este plan o este plan terapéutico para este paciente y lo mismo lo voy a hacer para este, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces tenemos que conocer el contexto primeramente y ser abordado con un especialista que está especializado en casos de la sexualidad con algún tipo de discapacidad. Ya se tiene que especializar para ser abordado. Tienes que buscar un especialista en sexualidad y discapacidad, en este caso el tema que tú me has mencionado, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo manejar situaciones en el caso en el que las estudiantes te confiesan haber sido víctimas de abuso? ¿Con quién recurrir o cómo ayudar en estos casos? Interesante, ¿no? Si te han confiado a ti como profesional el tema de abuso, o cualquier persona incluso, ojo, esto es importante inmediatamente reportarlo y hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque esto es una violencia, ¿no? Una violencia sexual. Y en estos casos se puede ir a la línea 100, ahorita se me fue el nombre, Guarmiñán también, ¿no? Acá en Perú esto funciona. O al centro SEM, por ejemplo, SEM Mujer, que se puede atender ahí las denuncias, ¿no? Entonces inmediatamente, porque de lo contrario seríamos cómplices de un hecho que es pues punible, ¿no? A ver, otro. Bueno, un par de preguntas más para ir cerrando, por favor, porque yo de aquí entro ya a otra ponencia. Sandra nos dice, pero agradezco las preguntas, son muy potentes e interesantes, ¿no? Sandra nos dice, en el colegio de los padres y madres no saben cómo abordar el hecho que las adolescentes se enamoren y exploren con sus amigas. Sí, es verdad, Sandra, no saben abordar, lo ven desde que está mal o está bien, muchas veces la gran mayoría está mal, ¿no? Y no hay este diálogo asertivo con el adolescente, ¿no? Entonces, es importante también no solo abordar la educación sexual dentro de las escuelas, sino también fuera de las escuelas. Y aquí implica educar a los padres, a los cuidadores, a la comunidad. De lo contrario, solo estaremos colocando paños fríos en una parte del todo que necesita atención. Y el todo significa la comunidad, los padres, los cuidadores, los directores, ¿no? Eso es importante abordarlo. ¿Qué formaciones en sexología clínica o sexualidad recomienda? Bueno, hay una especialidad ahora en sexología clínica para aquellos que son psicólogos o obstetras, ¿no? Sexología clínica, por ejemplo. Hay especializaciones, hay maestrías. Maestrías no he visto acá en Perú, pero sí hay en el extranjero, en España sobre todo, o sea, se podría hacer ahí. Y bueno, de todas estas informaciones también lo vemos en la asociación, en la cual yo soy presidenta de la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual, la APSES. Y cada cierto tiempo se hacen convocatorias, por ejemplo, para que ingresen a esta asociación, ¿no? Y ahí vamos dando mucha información más de lo que acabo de mencionar, capacitaciones también a nivel de Latinoamérica, a nivel de internacional. Ahora mismo se viene el Clases 2026 que se va a llevar en México, por ejemplo, ¿no? Que es un consenso de muchas investigaciones y trabajos y talleres que se van a presentar, por ejemplo, en este congreso latinoamericano, ¿no?
Muy bien, chicos y chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por estar y por capacitarse. Agradezco a CPSEX por la oportunidad y espero verlos en futuros cursos más adelante. Muchas gracias.